Manual de estilo APA entre la 6ª y la 7ª edición. Mi nombre es Janet Rodríguez Ramírez y soy coordinadora de la Unidad de Investigación de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. ¿Cuáles son los objetivos de este taller o de esta presentación? Mostrar cómo hacer referencia a autores consultados en la elaboración de un escrito académico según el estilo APA, ¿verdad? Eso fue lo que vinimos a aprender. También presentar la estructura de la lista de referencias de un escrito académico profesional según el estilo que estamos estudiando. Discutir algunos aspectos de la estructura del escrito según el estilo APA, o sea, no solamente la lista de referencias, sino también ese escrito como la American Psychology Association solicita que sea ese escrito. Y mostrar algunos cambios más importantes entre la 6ª y la 7ª edición de APA para la presentación de trabajos escritos. Ese es como se ve, ¿verdad? Ahora la nueva publicación del manual de estilo APA, con muchos colores. ¿Qué es el manual de estilo APA? El manual de estilo de la American Psychological Association nació en el 1929 y fue con la intención de facilitar la lectura de los documentos científicos, o sea, como que hacerlos más uniformes. Así que se establecen procedimientos y reglas para el estilo en la escritura. Hay otros estilos de edición, ¿okay? No es solamente tenemos a APA, hay otros, está MLA, está Chicago. Pues APA, igual que eso, consiste en reglas y guías que las personas que hacen investigación principalmente deben seguir para que sus escritos sean claros y sean consistentes en términos de la presentación que se hace de los mismos. El manual de estilo APA se encuentra en su 7ª edición y establece el uso uniforme, por ejemplo, de las referencias a autores consultados, citas de referencia, cómo se deben presentar los encabezados y pies de página, puntuación y abreviatura, presentación de los números y las estadísticas, o sea, muchos elementos que tienen que ver con el escrito que se va a presentar. Y pues ahí están algunos de esos elementos. Si ustedes después de esta presentación quieren conocer algún detalle que no se dijo acá, pueden entrar a esa dirección electrónica, apastyle.org, y ahí usted puede consultar la pregunta que usted tenga, puede consultarla en esa página electrónica y va a encontrar la contestación. Así que no es tan indispensable que usted, ¿verdad?, tenga físicamente con usted el libro de la APA que vimos ahorita, ¿verdad?, en la foto, porque puede ser consultado a través de la red. En términos del objetivo 1 que dijimos, que va a ser presentar cómo hacer referencia a autores en la elaboración de un escrito académico, pues vamos a comenzar. ¿Qué pasa con la presentación de referencias en el escrito? Siempre, en todo escrito académico o profesional, vamos a hacer referencia a todos los autores de los cuales obtuvimos, consultamos y presentamos información. Es importante esta parte de presentamos información porque muchas veces obtuvimos más información, consultamos mucha más información, pero la que presentamos en nuestro escrito a esos autores es que vamos a hacer referencia, por lo menos esos son los que tienen que aparecer en nuestra lista de referencias. Hay distintas formas de usar y presentar información de los autores que consultamos, ¿verdad? Así que usted obtiene información y ¿qué puede hacer con ella? La puede parafrasear, puede hacer una cita directa o puede hacer referencia quizás a un autor que usted no leyó, pero usted leyó uno que hace referencia a otro y usted quiere hablar de ese otro, pues entonces eso sería una referencia a un autor intermediario. En todos los casos en que vamos a hacer referencia a autores, hay que presentar el apellido de las personas que escriben y el año de la publicación que nosotras obtuvimos, consultamos y presentamos. Así que ese año de publicación también es importante presentarlo. Cuando usamos citas directas, además de colocar apellido y el año de la publicación, se coloca el número de la página, del párrafo o de la sección de esa lectura de la cual nosotras obtuvimos la información. Todas las personas con autoría que se citan en el escrito tienen que aparecer en la lista de referencias y viceversa. Todas las personas que usted coloca en esa lista de referencias las tiene ahí porque ya aparecen en el escrito.
Eso es algo bien importante que a veces se nos pasa, ¿verdad? Y colocamos un autor que no mencionamos o mencionamos un autor y después no lo colocamos en la lista de referencias, así que es importante que haya coherencia entre una parte y otra. Dijimos que una de las formas de hacer referencias es a través del parafraseo. Cuando planteamos en el escrito el argumento o la opinión de un autor, pero lo hacemos en nuestras propias palabras, estamos parafraseando. ¿Ok? Así que no estamos haciendo una referencia de todo lo que esa persona dijo tal cual lo dijo, lo hacemos en nuestras propias palabras. En ese caso, si no lo hacemos, si colocamos tal cual la persona lo escribió, de esa misma manera yo lo coloco y no le doy, ¿verdad?, el crédito a esa persona, estamos incurriendo en lo que se llama plagio. ¿Cómo podemos hacer referencia a otros autores de manera parafraseada? Pues ahí tenemos dos ejemplos. Esto es, en mis propias palabras, lo que dicen Hernández y sus colaboradores acerca de la investigación. ¿Okay? Lo estoy diciendo en mis palabras, lo que ellos dijeron, ¿verdad? De otra manera. La investigación es una herramienta de información poderosa porque a través de ella y de los datos recopilados se obtienen resultados actualizados o innovadores sobre el tema estudiado. Con los resultados obtenidos se puede resolver problemas sociales, diseñar soluciones y hasta evaluar si se ha hecho o no lo correcto. ¿Ok? Así que eso fue tomado de Hernández, Baptista y Fernández, ¿verdad? Esos son los tres autores, pero desde la primera ocasión en APA, ya lo vamos a ver, se puede poner el et al, ¿no? Así sabemos que es Hernández junto a otras personas las que están escribiendo. Esa es una forma de parafrasearlo. Y en segundo lugar, pues tenemos la misma información, pero parafraseado de otra manera en el escrito, ¿verdad? En la versión primera tenemos los autores que aparecen al final y en la segunda versión pues tenemos según Hernández et al, ¿verdad? Según Hernández y sus colaboradores, la investigación es una herramienta y toda la información que obtuve y parafraseo de Hernández y los demás. La cita directa. En ocasiones, lo que encuentras te gusta tanto como esa persona lo escribió, que tú quieres colocarlo igual que esa persona lo expresó en su libro o escrito. Así que si escribimos textual o literalmente, o sea, exactamente igual a como lo leímos, estamos haciendo una cita directa. Las citas directas llevan distintos formatos de acuerdo al número de palabras que contiene esa cita. A veces nos interesa colocar una cita directa de 15 palabras, de 20, puede ser hasta 25, puede ser más de 40, así que ahí está la distinción. Se hace la distinción entre citas que tienen menos de 40 palabras y citas que tienen 40 palabras o más. En este caso hay que incluir, como dije antes, el número de la página en la referencia, además del apellido y el año de publicación. Ahí tenemos ejemplos de una cita directa de menos de 40 palabras. Se presenta de esa forma. Se ponen en comillas y pues tiene que aparecer autor y año siempre, ¿verdad? Como ya dijimos, que se pone apellidos, año y en este caso pues se añade el número de la página. Helliga, en el 2012, expresa que el patriarcado amarra a la mujer, ¿verdad? Esas son sus palabras directamente. Amarra a la mujer a la reproducción a través de la heterosexualidad compulsoria y molda un contrato social de dominantes y subordinadas a la cultura, y eso lo dijo Helliga en el 2012, y en el escrito que yo obtuve, que consulté y que estoy haciendo referencia, está en la página 3. Fíjense, otra forma de colocarlo, quizás yo vengo hablando de Helliga en mi escrito, y en esta oración, pues en vez de comenzar con su apellido, como hice en el primer ejemplo, pues lo pongo al final porque digo, el autor indica que el patriarcado, y tenemos entonces las palabras de Helliga, y al final, como no lo mencioné al principio de la oración, pues lo coloco al final, que eso lo dijo Helliga en el 2012 y en la página 3. Continuamos con la cita directa y en esta ocasión una cita directa de 40 palabras o más. Esta cita directa no lleva comillas y se presenta en un bloque indentado. O sea, el bloque indentado es
usted va a dejar un margen izquierdo que va dentro de los párrafos que estamos escribiendo, ¿ok? Así que va a comenzar como si fueras a comenzar un nuevo párrafo, pero todas las líneas que siguen a ese bloque van en el mismo margen izquierdo. Eso es un bloque. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Viene hablando concepto padre, ahí terminó. Sebotarev en el 2013 expresa sobre este nuevo padre cuando comenta, y ahí viene la cita directa de Sebotarev. El nuevo padre asiste al nacimiento de sus hijos, desde el comienzo participa activamente, al igual que la madre, en los cuidados físicos y sociales de los hijos. Está involucrado en las actividades cotidianas en el hogar, alimenta a sus hijos, los baña y viste. Que a mí me encantó como esta persona lo dijo, y entonces yo lo puedo colocar directamente como ella lo dijo, haciendo, ¿verdad?, una cita directa que en esta ocasión, por ser de más de 40 palabras, pues va en bloque, no lleva comillas, pero igualmente aparece en el número de las páginas al final. Otro ejemplo, entonces no comienza con el apellido y el año de autor, por eso al final, el paréntesis final, hay que colocar apellido, año y página. Son los elementos que nunca nos pueden faltar. Dice, si bien es cierto que aún están vigentes estas miradas simplistas y tradicionalistas, no es menos cierto que existen, y por ahí versatilidad de hombres contemporáneos que representan formas distintas de ser hombres. Si aceptamos que la masculinidad se crea y se construye, ¿verdad? Todo eso, Toro lo dijo en el 2008 y a mí me encantó como él lo escribió, y así yo lo quise poner en mi texto, así que estamos hablando de una cita directa de más de 40 palabras y hacemos la referencia como ya se indicó. A veces, como les dije ahorita, vamos a encontrar información de otro autor que no es el que estoy leyendo, pero este que yo estoy leyendo hace referencia a otro autor. Y quizás lo que está diciendo ese otro autor es lo que a mí me interesa. O sea, quien tú estás leyendo hace referencia a otros autores, así que expresan lo que esos otros dijeron. En ese caso, tenemos que tener mucho cuidado y plantear claramente la secuencia de esos autores que nosotros estamos citando. APA provee para que se haga este tipo de referencia, pero si a usted le interesa mucho ese autor que usted no está leyendo, sino al que usted está leyendo está haciendo referencia, y va a ser constante esa referencia que usted hace a ese tercero, pues debe buscarse esa fuente original y de una vez referenciarla directamente y no estarlo haciendo a través de otro, ¿verdad? Esa es la recomendación. Es importante indicar que el autor o autora que aparecerá en su lista de referencias es el que usted leyó y está citando, ¿ok? Así que ese otro que usted está leyendo, que el otro leyó, no es el que va en la lista de referencias, es el que usted tiene a la mano. Aquí tenemos 3 ejemplos. En Palabras de Griso, 2008, las necesidades de la juventud institucionalizada, ¿verdad? Y tenemos toda una, como es una cita directa, verán que al final pues tiene su número de página y dice ese paréntesis final, citado en Underwood and Washington 2016, página 10. O sea que yo estoy leyendo a Underwood and Washington, pero ellos hablan de Griso, ¿ok? Así que aunque yo estoy haciendo referencia a Griso, Griso no es el que no es el que yo tengo en la mano para leer, ¿verdad? Así que yo estoy leyéndolos a través de Underwood y Washington. Eso es bien importante que mantengamos. ¿Cuál es el que yo tengo en mi mano? Ese hace referencia a otro, ¿verdad? Y eso tiene que verse claramente en el escrito que estemos nosotras haciendo. MacLeod, este es otro ejemplo, en pues no tiene fecha, por eso se pone SF, citada en Gall en el 2014, nos recuerda que, ¿ok? ¿A quién yo leí? A Gall, ¿verdad? Porque estoy diciendo que Gall está hablando de MacLeod. Y el ejemplo que sigue es del mismo caso, ¿verdad? Pero en esta ocasión pongo Gall en el 2014, citando a MacLeod, que no tiene fecha, o sea, estamos hablando de la misma referencia, nos recuerda que es la manera diversa en que usted puede exponer
en la que usted puede escribir, ¿verdad? Esa referencia. No tiene que ser siempre de la misma forma. En ocasiones, ese documento que usted tiene a la mano y está consultando no fue elaborado por una persona, no tiene un nombre de un autor o de una autora, ¿verdad? Sino que ha sido elaborado por una agencia gubernamental, alguna organización o una institución. Si dicho documento no identifica personas con autoría del mismo, porque puede ser que usted está leyendo un documento de una institución y a su vez tiene un autor o autora, pero muchas veces no lo tiene. Así que la entidad que presenta ese artículo o ese documento se coloca en el lugar del autor de la referencia. Y ahí pues tenemos dos ejemplos. Uno es del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En ese documento dice que es creado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el 2002 y se presenta este documento sin un autor o autora específico. Así que coloco al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como la autora, ¿verdad? La entidad autora de esta cita que estoy haciendo. Es imposible evaluar si los programas existentes realmente conducen a la reinserción saludable o por el contrario, ¿verdad? Todo eso yo lo obtuve de esa fuente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y como es cita, ¿cómo sabemos que es cita directa? Porque tiene comillas, ¿verdad? Esas comillas indican que es una cita directa de ese informe del fondo y eso está en la página 16 de ese documento. En el segundo ejemplo, pues tenemos un documento que es del Departamento de Corrección de Puerto Rico. Yo tengo un informe o un documento, ¿verdad?, del departamento. No tengo nombre de ningún autor que está presentando ese informe. Pues el Departamento de Corrección de Puerto Rico, ese documento que yo tengo del 2016, constató que un total de 226 jóvenes que se encuentran en instituciones juveniles y eso es equivalente al 89%, sufría de trastorno, de abuso o dependencia de sustancias antes de entrar al sistema juvenil. O sea, esa información yo la obtuve de esa fuente de la que no tengo autor o autora. Así que tenemos una organización, institución o agencia como autora. Hasta ahí con el objetivo 1, que es la manera de hacer referencia a autoras, autores. Objetivo 2. Presentar la estructura de la lista de referencias en un escrito académico o profesional según el estilo APA. Vamos con la lista de referencias. Todos los autores o autoras que se citan en el texto tienen que aparecer en la lista de referencias. Ya lo dije ahorita, lo repito y hay que repetirlo muchas veces para que no se nos quede ningún autor, ninguna autora citada, ningún autor citado en ese escrito se puede quedar sin aparecer en la lista de referencias, ¿verdad? Así que eso es importante. La lista de referencias se presenta en orden alfabético, considerando el primer apellido de estas personas que escriben. El patrón detrás de todas las referencias es autor, autora, fecha, título y datos de la publicación. Esos son los datos que aparecen de todas las referencias que nosotros vamos a colocar en esa lista, ¿ok? Así que autor, que ya dijimos que comienza con el apellido, la fecha de la publicación, el título de la publicación a la que estoy haciendo referencia y los datos de esa publicación, que ya vamos a ver ejemplos de ello. Y cada uno de estos elementos se escribe seguido de punto, ¿verdad? Apellido, coma inicial, punto, año, punto, etcétera. Ya vamos a ver los ejemplos. La lista de referencias también se presenta a doble espacio, así que no nos queramos economizar espacio. APA dice que la lista de referencias también va a doble espacio y cada referencia se presenta indentando de la segunda línea en adelante si la misma toma más de una línea. Si es una referencia que solo es una línea, pues, ¿verdad?, empieza en el margen izquierdo igual que las demás, pero si toma más de una línea, pues comienza, ¿verdad?, la primera línea va en ese margen y de la segunda en adelante se indenta. Aquí tenemos los elementos de ¿verdad?, que son indispensables en lo que es la lista de referencia, que es el autor, que ya dijimos que es a través del apellido inicial,
de todos los autores y autoras que aparecen en ese documento que usted está citando. Algo que cambió y que vamos a ver más adelante cuando hablemos de los cambios es que hay que poner hasta 20 autores en la lista de referencia. Antes, en la edición 6 de APA se colocaban solamente un máximo de 8 autores de un artículo. Ahora APA dice si hay 20 autores o autoras en esa publicación, se colocan los 20 apellidos, ¿ok? Si hay más de una persona que está trabajando con ese artículo que usted está leyendo, pues se usa la I o el ampersand antes del último apellido. Y ahí ese paréntesis que dice consistencia es para indicarles que si usted se decide usar la Y, pues siempre use la Y. Y si decidió por el signo de ampersand, que es el que hace la conexión, ¿verdad? Pues siempre utilice ese signo, ¿ok? No use la Y en unas partes y la Y otra en otras. Así que siempre decida cuál de las dos usar porque eso le da elegancia, ¿verdad?, a su escrito y debe ser de una manera consistente. Después se coloca, después de autor, la fecha que viene siendo o el año o la fecha completa. En algunas circunstancias, como por ejemplo los periódicos, se coloca la fecha completa de esa publicación. Y esa fecha, sea el año o fecha completa, se coloca en paréntesis. Después de la fecha viene el título. Y si ese título es de un libro, un documento oficial o algo de internet, algo recuperado en la internet, pero que no está en una revista, pues ese título va en letras itálicas. El título de los artículos de revista o de los capítulos dentro de un libro no va en itálicas. En ese caso, lo que va en itálicas es el nombre de la revista donde usted adquirió ese artículo, o el nombre, en el caso de que sea un capítulo de libro, pues el nombre del libro, que también hay que colocarlo, ¿verdad?, en la referencia, pues ese es el que va en letras itálicas. Datos de la publicación, dijimos, ¿verdad?, que es el autor, la fecha, título y datos de la publicación. Pues estos son algunos de los datos de publicación que se ponen en la lista de referencia. En el caso de libros, pues se coloca cuál fue la casa editora de ese libro. Cuando estamos hablando de revistas, pues hay que colocar el nombre de la revista y volumen, y en este caso, pues esas dos cosas van en letras itálicas, seguido del número de páginas de ese artículo, ¿okay? Así que vamos a indicar, es en la revista Mujeres, el volumen 5 de las páginas 10 a la 14. ¿Okay? Hay que colocar toda esa información cuando estamos hablando de revistas. El número de las páginas no va en itálicas. Si este volumen, hay muchas revistas que también dicen volumen 3, número 2. Pues ese número también se coloca en paréntesis después del numerito del volumen, pero ese no va en itálicas. O sea que lo único que va en itálicas es nombre de la revista y número de volumen. Si ese artículo que leímos tiene un número DOI, ¿qué es un número DOI? Es un número que identifica a los artículos que son digitales. Es un Digital Object Identifier. ¿Okay? Eso es para identificar documentos electrónicos como ven ahí. No todos los artículos que usted encuentra en la internet o en revistas profesionales tienen número DOI, pero muchos de ellos pues ya sí lo tienen porque, ¿verdad?, se está tratando de regular para que todo lo que encontremos en la red tenga un número que les identifique. Si lo tiene, pues ese número les va a ser, ¿verdad? APA prefiere que ese sea el número que aparece, porque de esa manera nadie se va a confundir buscando algo, va a esa forma, a ese número que le identifica y va a ser mucho más fácil obtener, ¿verdad? Para otra persona que interese esa fuente va a ser mucho más fácil obtenerla. Dirección electrónica de la cual se obtuvo, se recupera información, pues se escribe, ¿verdad?, también sin el punto final. O sea que si usted obtuvo esa información de la red, recuperó eso de la internet y tiene su dirección www. Y por ahí, ¿verdad?, toda la información, pues la puede escribir. Si tiene un número DOI, no es necesario que ponga la dirección electrónica. Con el DOI basta.
pero si no tiene numerito DOI, pues entonces usted coloca la página electrónica específica donde usted recuperó esa información. Aquí están los ejemplos de lista de referencia. Esta primera página tenemos ejemplos de lo que son libros o documentos. ¿Okay? Tenemos un libro, ¿verdad?, que sabemos que fue escrito por Burgos en el 2011. Fíjense la secuencia. Primero apellidos, inicial, en paréntesis la fecha, el título en itálicas porque estamos hablando de un libro y la casa editora que es Espacio Editorial. Después tenemos un segundo ejemplo en el que hay 3 autores o autoras. Tenemos, eso es como con un capítulo de un libro. Fíjense que no aparece en itálicas el título de lo que yo leí, sino que aparece que en itálicas aparece el nombre del libro. Dice que todo eso que yo leí está en Familias en Puerto Rico de las páginas 1 a la 33. ¿Y quién lo publica? La Asociación de Psicología de Puerto Rico. Ese es un ejemplo de libro también. Tenemos un tercer ejemplo de una disertación doctoral que, como no aparece dentro de una revista, no está dentro de un libro, ¿verdad? Es un documento que tiene su propio título, pues eso sí aparece en letras itálicas su título, indica, ¿verdad?, que es una disertación doctoral. Siempre hay que hacer una distinción cuando son tesis, disertaciones, y a qué universidad pues fue sometido ese trabajo. En ese caso pues fue Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, y esta tesis yo la obtuve a través de internet, así que ahí coloco la dirección electrónica de esa fuente. ¿Ok? Si no estuviera en la red, ¿verdad? Si no estuviera en la internet, pues no se coloca eso, porque quizás yo fui a México y lo obtuve directamente y allí la leí. ¿Ok? Tenemos entonces otro documento de una organización. Fíjense que aparece autoría. La tenemos aquí diversos ejemplos para que vean que puede haber autores, puede haber organizaciones autoras, podemos tener revistas, podemos tener, digo, estos son libros y documentos. Así que en este caso, pues es una institución la que está escribiendo. Ponemos el título en itálicas porque no está dentro de una revista, ¿verdad? Eso es un documento que esta organización presentó y también se encontró en la red y se coloca la dirección electrónica. Quizás algunos que ya tienen experiencia haciendo referencias y conocían APA 6 se estarán preguntando por qué no dice recuperado de. Pues eso es uno de los cambios entre APA 6 y APA 7, ¿ok? Y lo vamos a ver más adelante. También tenemos por ahí otro libro. Vemos que es Introducción al Concepto de Género y eso está en el libro que escribieron Plaza y Delgado, fueron los editores. El libro pues iba en letras itálicas, ¿verdad? Es el título de ese libro y era Género y Comunicación. Y lo que yo leí, ese capítulo que se llama Introducción al Concepto de Género, estaba en las páginas 13 a la 33. ¿Okay? Y su casa editorial. Y por último, pues, este libro de metodología de investigación que tiene 3 autores. Ahí está indicando otro detalle que se pone cuando llevamos más de una edición. O sea, que de este libro de metodología de la investigación, esta es la 5ª edición. Y tenemos entonces la casa publicadora. ¿Okay? Ahí tenemos ejemplos diversos, tenemos capítulos dentro de libros, tenemos, fíjense que en el segundo ejemplo, que dice Bernal Gómez y Morales, no aparecen nuevos apellidos cuando va a decir el nombre de, cuando indica el título del libro. ¿Por qué? Porque eso es un capítulo de un libro que es de esos mismos autores. ¿Okay? O sea, que ese Familias en Puerto Rico, no sé si me están siguiendo, pero es el segundo ejemplo. Familias en Puerto Rico, pues fue escrito también por Bernal Gómez y Morales, pero yo leí solamente un capítulo que se llamaba Las familias en Puerto Rico, contextos, cambios, retos y desarrollo. Distinto al ejemplo penúltimo, que sí tenemos a Puleo como persona que escribe la introducción al concepto de género, pero después tengo que colocar los autores, editores de un libro, ¿verdad? Donde Puleo publicó, pero el libro es de otros autores que son Plaza y Delgado.
¿verdad? O sea que ahí pues hay diversidad de ejemplos para que puedan comparar. Cuando estamos hablando de revistas o de periódicos, pues la estructura es distinta, ¿ok? Pero siempre la secuencia es la misma. Autor, autora, su apellido, fecha, título, y en el caso de revistas, pues el nombre de las revistas, el número de volumen, como dije ahorita. En ese caso, en este primer ejemplo, tenemos que ese volumen también tiene un número y las páginas, ¿ok? Así que tenemos el título no va en itálicas cuando es una revista, va en itálicas el nombre de la revista y el volumen, el número de las revistas no va en itálicas y después se ponen las páginas de ese artículo que yo leí. O sea que The Ecology of Human Development, History and Perspective está de las páginas 537 a 549. Ahí no se pone PP, ¿verdad? No hay que poner que las páginas, ya se entiende por la estructura de la referencia que esas son el número de páginas. ¿Okay? Igualmente tenemos el segundo ejemplo, también un artículo dentro de una revista que se llama Journal of Child and Family Studies. Igualmente, eso es lo que vean itálicas, el número del volumen, el número no, y después las páginas. ¿Qué es lo distinto? Que este artículo lo encontré en la internet. Es una revista, pero también tiene acceso a través de la internet. En el próximo ejemplo, miren el numerito DOI. ¿Ok? Igualmente tenemos que es una revista que aparece, ¿verdad? Todo ese es el título de este artículo que yo leí. Aparece el nombre de la revista y el volumen en letras itálicas, aparece el número de ese volumen y las páginas que leí. ¿Qué pasa? Está también en la red, pero no tengo que colocar la dirección completa, ¿verdad? Que aparece arriba porque tiene un número DOI. Así que lo más seguro usted va a ese numerito DOI y le abre ese artículo al que se está haciendo referencia. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es el DOI. Siempre es un número que empieza con 10 puntos y por ahí va abajo. En términos de los periódicos, se vuelve a la estructura, ¿verdad? Primero apellidos, o apellidos, si es más de un autor. La fecha, en el caso de los periódicos, pues se pone la fecha completa, se pone el título de lo que leí y el nombre del periódico es el que va en letras itálicas. Y en este caso, pues se obtuvo a través de la internet, ¿ok? En elnuevodía.com. Tenemos el segundo ejemplo, que es igual, ¿verdad? Tenemos apellido, fecha, título, el periódico es Metro y tenemos la referencia electrónica. Seguimos con los ejemplos de la lista de referencias, las páginas electrónicas. Por ejemplo, acá, pues encontramos el perfil del menor transgresor, que eso se obtuvo de una página electrónica del Departamento de Corrección y Rehabilitación. ¿Okay? Aquí tenemos una organización, ¿verdad? Como autora, tenemos el año, tenemos el título del documento leído y el lugar donde se adquirió, ¿verdad? Donde se accedió a esa información. También tenemos Gender Spectrum, eso es otra revista de la que obtuve información. En este caso parece que no teníamos el nombre de autor y ya vamos a ver más adelante cómo hacer cuando no tengo uno de los elementos, ¿verdad? Tenemos el año, tenemos el título de lo que leí, eso va en itálicas, y entonces tenemos la dirección electrónica de donde se obtuvo la información. ¿Qué hacer cuando falta información? Lo que les decía ahorita, que quizás tienes un documento de la internet y buscas y buscas y tú dices, esto no tiene autor, no hay manera de que esto, no tengo fecha, no dice en ninguna parte de cuándo se escribió esto, ¿verdad? A veces nos falta el autor y también la fecha. A veces no tengo un título claro de ese documento. Puede que me falte el autor y el título y puede que me falte números de páginas, ¿verdad? Así que esas son cosas que nos pueden ocurrir cuando decimos, bueno, voy a hacer mi lista de referencias, necesito apellidos del autor, necesito la fecha, necesito título y los datos de la referencia. Vamos a ver, ay, no tengo autor. Pues el título sustituye al autor.
me encuentro, ay, yo no tengo fecha, por más que busco por todas partes, aquí no hay fecha. Pues usamos ¿verdad? Estas siglas que son, esta abreviatura que es S.F, si estamos escribiendo en español, eso es sin fecha, o ND, no date, ¿ok? ¿Qué pasa si no tengo autor y tampoco fecha? Pues volvemos, el título de lo que estoy leyendo sustituye al autor seguido de SF si estoy escribiendo en español. Si no tengo título, esto lo miro y empieza ahí el párrafo y no tiene título, pues se describe el documento en lugar en el lugar donde va el título, pues se describe, ¿verdad? Más o menos de qué trata este documento entre corchetes, ¿ok? Si no tengo autor y título, pues se describe en el lugar donde va el autor, ¿verdad? Que es el primer lugar, pues lo mismo que hicimos antes, pero eso se coloca en el lugar donde iría el apellido, la descripción del documento en corchetes. Ya vamos a ver, me parece que vamos a ver ejemplos. Si no tengo número de páginas, muchas referencias que encontramos en la internet decimos, pero esto no tiene páginas porque esto es una página ahí de internet, pero ese lugar en que usted obtuvo la información tiene una estructura. Así que usamos el número de párrafo en que aparece la información que usted está haciendo referencia. Si son muchos párrafos, pero están divididos quizás por secciones, también se puede colocar la sección definiciones, párrafo tal. ¿Okay? O sea que dependiendo de cuán extenso sea ese documento y la estructura que tiene, pues usted puede decidir qué va a colocar como para que la persona, fíjense que esto es todo para las personas que leen, ¿verdad? Para que esa persona que lee, si quiere buscar esa referencia, pueda encontrar esa información. Y aquí tenemos los ejemplos. Falta autor, que era lo que sustituía el título, ¿verdad? Perfil del menor transgresor, 2016, y entonces el resto de las referencias que necesitamos. Falta la fecha, ponemos la autoría, que en este caso es Departamento de Corrección y Rehabilitación, no tiene fecha, o sea que es SF. Y ponemos el título. Aquí el ejemplo es todo sobre lo mismo, ¿verdad? Pero es para que vean cómo si me falta algo o me falta otra cosa. Si me falta autor y fecha, ¿qué dijimos? Pues ponemos la descripción como autor y ponemos SF como que no tiene fecha. Si nos faltara el título, dijimos que vamos a poner en corchetes una descripción de ese documento, ¿no? Así que dijimos, pues, la entidad autora en este caso, pues, Departamento de Corrección y Rehabilitación, fue el 2016, esto no tiene ningún título, pero me parece que es como un perfil del menor transgresor. Pues usted decide, bueno, pues vamos a describirlo como perfil del menor transgresor. Y si falta autor y título, pues entonces eso mismo, ¿verdad? Esa descripción de ese artículo se ocuparía el lugar del autor. Y como está en corchetes, pues se entiende que esa es la descripción de ese documento que usted está mirando. Esa nubecita que vemos ahí es para indicarles que cuando usted va a hacer referencia a ese documento dentro de su escrito, las primeras dos posiciones, o sea, la posición de lo que viene siendo autor o autora y año, son las que se utilizan cuando usted va a hacer referencia, ¿verdad? En su escrito, cuando usted va a decir, en el perfil del menor transgresor 2016 indica, ¿okay? Así que eso es lo que usted va a usar como si fueran los apellidos y el año de publicación. ¿Ok? Así que, por ejemplo, si nos topamos con que voy a hacer referencia al último ejemplo que tenemos acá, que nos falta el autor y el título, pues cuando allá yo esté escribiendo, cuando en mi escrito yo esté haciendo referencia a ese documento, pues lo coloco así mismo. Perfil del menor transgresor entre sus corchetes, año 2016. Objetivo número 3. Discutir algunos aspectos de la estructura del escrito. Ya vimos la lista de referencias, vimos primero cómo hacer referencia a los autores, después la lista de referencias y ahora vamos a algunos otros aspectos del escrito como tal. Pues ya ustedes conocen que lo preferido, el tipo de letra preferido por APA es el Times New Roman.
Así que si utilizan otro tipo de letra, debe ser de las que se llaman fuente serif o sans serif. Ustedes quizás en Word ven que aparece por ahí en los tipos de letra, dice serif o sans serif, pues puede ser alguno de esos tipos de letras. Y ahí yo les pongo algunos ejemplos de lo que son esos tipos de letras que muchas veces no pensamos que lo podemos usar en APA, pero APA sí los permite. ¿Okay? Lo que tiene que haber es consistencia en todo el escrito. De momento no puede estar con Times New Roman y después cambio a Calibri y al final pongo Arial, ¿verdad? Tiene que ser todo el escrito con el mismo tipo de letra, pero no es exclusivamente Times New Roman. Ese es el preferido, ¿ok? Pero puede ser otro tipo de letra. Así que ahí tienen algunos ejemplos y el tamaño pues dependerá de ese tipo de letra que usted seleccione. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver claramente que el Times New Roman es un tamaño distinto al Arial. El Arial, quizás si usted en Times New Roman necesita 12, ¿verdad? Porque ahí dice que lo preferido es Times New Roman tamaño 12, pero si pone un Arial 12, pues entonces como que va a quedar bastante más grande. Así que ese tamaño va a depender de ese tipo de letra. Como les dije ahorita, es importante que todo el escrito tenga el mismo tipo de letra. Todo el contenido va a doble espacio, todo, incluyendo tabla de contenido, resumen, citas en bloque, lista de referencias y tablas o figuras. O sea que APA indica todo el contenido va a doble espacio. Donde único se puede hacer alguna excepción es en tablas y figuras, como dice acá el último punto, ¿verdad? En tablas, figuras o gráficos se puede usar espacio sencillo si es que eso como que va a facilitar que se comprenda esa tabla porque quizás está demasiado esparcida. Si es una tabla grande, pues ahí ¿verdad? Se permite que sea espacio sencillo si va a facilitar la lectura de la misma. El tipo de letra en tablas, figuras y gráficas también puede ser diferente al resto del escrito, pero siempre usando el mismo. ¿Okay? Así que si usted en el escrito está usando Times New Roman y decidió hacer las tablas, ¿verdad? Si es un escrito que tiene muchas tablas, quizás una tesis cuantitativa que está presentando muchos datos, y usted decidió, en las tablas vamos a usar Arial, pues entonces todas las tablas tienen que tener el mismo tipo de letra, ¿ok? Y también tiene que ser, como dije ahorita, serif o sans serif. El escrito va justificado a la izquierda, ¿ok? No se justifica al tamaño del papel. Muchas veces nos gusta que nuestro escrito esté como cuadradito, ¿verdad? Hay una opción en Word que nos cuadra y justifica el tamaño del papel y vemos eso ahí bien, bien bonito porque tenemos los márgenes como que bien determinados. Pues APA no lo quiere así. APA quiere que todo esté justificado a la izquierda, o sea que el margen izquierdo sí va a tener, ¿verdad? Una continuidad derechita, excepto la primera línea de los párrafos que todos llevan sangría, como dice acá el punto 2, pero el margen derecho del escrito va a estar irregular, ¿verdad? Va a haber líneas que terminan más lejos y otras más cerca, ¿ok? Eso tiene que quedarse así. El escrito, ¿verdad? Cuando lo presentamos, lleva un margen de 1 pulgada en todos los márgenes, excepto si va a ser encuadernado. Antes, ¿verdad? Se encuadernaban las tesis, ya actualmente en la universidad pues no se pide que se encuadernen desde el semestre pasado para acá, pero cuando se encuadernaban pues había que dejar, ¿verdad? Un espacio más grande en el margen izquierdo, se recomendaba 1.5 pulgadas, ¿verdad? Que era un margen y medio, para que la encuadernación no se llevara parte, ¿verdad? Del escrito. Pero si no se va a encuadernar, va todo a 1 pulgada de margen en todos lados. Es importante saber que APA sugiere 5 niveles de encabezamiento para presentar las distintas partes del escrito. No se usa letra A como si fuera un bosquejo, letra A número 1 o número romano 1, después la letra A mayúscula, después el número 1, después la A minúscula. Eso no se usa en APA. ¿Okay? El escrito va con unos niveles de encabezamiento. Así que ya vamos a ver también algún ejemplo. Ya más adelante le voy a enseñar cuáles son esos niveles. Objetivo número 4, mostrar cambios importantes entre la sexta y la séptima, ¿ok? O sea, todo esto que yo he discutido,
Quizás ya adelanté en algunas partes alguna diferencia entre la sexta y la séptima, pero acá va específicamente mostrar esos cambios entre una y otra edición. Y esas son, ¿verdad?, la imagen de cómo son los libros de la sexta y la séptima. Cambios más importantes. En las obras de 3 autores o más, se escribe el apellido del autor o autora seguido de et al, ¿verdad?, desde la primera ocasión que se cita en el texto. En la versión anterior de APA, en la sexta, cuando era hasta 3 autores, había que colocar los 3 autores, ¿verdad? Hernández, Fernández y Baptista, 2014 o 2010, ¿verdad? Ellos tienen muchas ediciones. ¿Verdad? Y entonces después, en una próxima mención a esos autores, uno podía poner Hernández et al. Pues ahora lo puedes hacer desde la primera vez. Hernández, Fernández, o sea, puedes poner Hernández et al desde la primera ocasión en que se cita en el texto. ¿Okay? Ese es un cambio importante de esta edición de APA. Se coloca el número de la página en referencias, aunque no sea cita directa, si se estima necesario para dirigir a los lectores a un sitio específico de la información de referencia. ¿Se acuerdan que en la sexta decía que se iba a colocar el número de la página en citas directas, ¿verdad? Solamente. ¿Qué está diciendo aquí? Que usted puede hacer o colocar el número de la página, aunque no sea una cita textual, ¿verdad? Aunque sea un parafraseo mío, pero es algo bastante interesante que yo le deje saber a la persona que está leyendo, mira, esto lo encuentras en el artículo de Hernández o en el libro de Hernández en la página 25, ¿no? Aunque yo la haya puesto en mis propias palabras, ¿ok? Fíjense que es el mismo ejemplo que teníamos por allá al inicio cuando hablaba de esta misma referencia, ¿no? Según Hernández, la investigación es una herramienta, esto es un parafraseo mío, pero si yo quiero que el lector tenga la oportunidad de buscar eso exactamente donde Hernández lo indicó en su escrito, pues entonces yo le puedo colocar el número de la página. Y también en la séptima edición, pues hay mayor flexibilidad con los tipos de letras. Recuerdan que yo les dije que no tiene que ser solamente Times New Roman. De hecho, en la sexta tampoco era solamente Times New Roman. Lo que pasa es que pues la gente como que tenía esa percepción de que tenía que ser esa solamente, pero no tenía que serlo, ya yo había revisado esa edición, pero ahora aún más tipos de letras pueden ser utilizados. Otro cambio importante entre la sexta y la séptima es que no se escribe la ubicación geográfica de las casas editoras en las referencias de los libros impresos, ¿ok? Así que, por ejemplo, ahí ustedes vieron que en este libro de Nilsa Burgos aparece apellido, fecha, título y espacio editorial como casa editora, y no tuvimos que poner Puerto Rico, espacio editorial, ¿no? O San Juan, o como se ponía antes. Así que solamente con el nombre de la casa editora es suficiente. Otro cambio, en la lista de referencias se presenta hasta un máximo de 20 autores para un recurso que así lo necesite. Si la autoría es de más de 20 personas, se escriben los primeros 19, si son de 25, pues se escriben los primeros 19, se colocan puntos suspensivos y se coloca el último autor. Así que ahí se quedaron fuera el 20, 21, 22 y 23. ¿No? Se puso el último. Para que entonces pero esto es un cambio importante porque pues no siempre tenemos artículos ni referencias que tengan tantos autores, pero sí los hay. Específicamente pues puedo mencionar que hay investigaciones de profesores y profesoras en las que sus estudiantes son parte de esa investigación, ¿verdad? Y ellos colocan en esa referencia a todos sus estudiantes, el grupo de estudiantes de un curso X aparecen como autores y autoras de esa publicación. Pues esto hace justicia a esos otros autores que estaban quedando fuera en la sexta edición, que solamente permitía 8 autores en la lista de referencia. Así que ahora, aunque en el escrito, como recordarán que fue el primer punto que mencioné, que se coloca, ¿verdad? Desde la primera vez ya podemos colocar el primer apellido y tal, eso es un beneficio, pero en la lista de referencia tienen que aparecer todos los autores que han colaborado con ese escrito, ¿ok? Si son más de 20, pues ya saben, los primeros 19, puntos suspensivos, así que ahí se pueden escapar
2 o 3 si es que fueran, no sé, 26, 27. Otro cambio. En las referencias a recursos de la web no se escribe recuperado de. Ya ahorita les di un adelanto cuando estábamos viendo los ejemplos, así que ya no hay que escribir recuperado de, antes se ponía hasta la fecha, recuperado de tal sitio o recuperado el 20 de noviembre de tal sitio. Pues no, nada, ¿verdad? No va el recuperado de. Solamente la dirección electrónica o el DOI si lo tenemos. Se permite que la referencia a páginas electrónicas permanezca en azul y subrayada. Ahí tienen el ejemplo, ¿verdad? Antes yo insistía en que no fuera así. Cuando yo cotejaba las tesis y los estudiantes lo dejaban así, yo decía, no, todo va en negro y no quiten el subrayado. Pues APA me lo cambió. Me dijo, pues sí, ahora de la 7ª edición en adelante, pues miren, déjenlo de esa manera porque se hace más fácil. Recuerden que toda la intención que tiene APA es que la persona que lee su escrito tenga facilidad para encontrar esas referencias que usted hizo, ¿verdad? Esa lectura que quizás también es importante para mi investigación, pues yo tenga rápido acceso. Así que por eso pues dijeron, vamos a dejarlo que siga en azul, que siga subrayado, para que le facilite a las otras personas. ¿Okay? Así que ese es otro cambio. Y se prefiere el uso del número DOI para hacer referencia, ya se los dije ahorita, ¿verdad? A los recursos digitales que sí tengan ese número. Así que la dirección de DOI es https://doi.org/ y el numerito que empieza con un 10 puntos y por ahí para abajo, ¿verdad? Unos cuantos números más. Como lo ven en el ejemplo de abajo. ¿Okay? Así que siempre que tengamos un numerito DOI, usted encárguese de buscar, ¿verdad? En ese artículo que usted está leyendo, vaya a las referencias, a veces en las mismas bases de datos vemos que colocan, ¿verdad? El número DOI de este artículo es haga ese esfuerzo por encontrar ese número, pero, ¿verdad? A este punto, no todas las referencias, no todos los artículos que usted va a encontrar van a tener ese número DOI. Otro cambio importante, esto no es un cambio, pero con el auge de recursos tecnológicos, para APA 7, porque hay mucha variedad de recursos tecnológicos. Ustedes cada vez van a poder usar más. O sea, ya ustedes pueden usar mucha información que viene en muchos formatos. Hay videos, hay blogs, hay presentaciones de PowerPoint, hay pues libros electrónicos, hay libros físicos, hay tanta información de tantas maneras que APA pues ya provee para hacer referencia a cualquiera de ellas, ¿verdad? Y ellos pues se pasan renovando porque es que cada vez tenemos fuentes más diversas. Así que ahí está la dirección electrónica para que usted acceda, ¿verdad? A apastyle.org, ahí pues está un poco más larga, porque es específicamente para cuando estamos hablando de recursos tecnológicos, ¿ok? Así que bien importante que sepan que pueden acceder a la página electrónica de APA, específicamente la que comienza con APA Style, porque ahí está el manual de estilo APA para hacerle la pregunta específica de lo que usted necesite saber. ¿Okay? Y se presenta un cambio, que se presenta un nuevo formato para los niveles de encabezamiento. Ustedes quizás algunos se estén preguntando qué serán los niveles de encabezamiento. Pues a veces lo que estamos escribiendo tiene secciones. Tenemos algo que, por poner de ejemplo las tesis, ¿verdad? Hay un capítulo 1 y ese capítulo 1 se divide en secciones porque tenemos el planteamiento del problema, tenemos la justificación, tenemos la revisión de literatura. Pues cada una de esas partes es una sección de ese capítulo 1. Pues cuando vamos a colocar en nuestro escrito, vamos a escribir capítulo 1, pues eso es un nivel 1 de ese encabezamiento. Y va, como dice en esta tablita, centralizado en negritas con letras mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Y el texto comienza en un párrafo nuevo, o sea, usted pone capítulo 1 y después comienza
en un párrafo abajo. Dice, este capítulo trata sobre ¿verdad? Si usted va a hacer una introducción de ese capítulo, pues comienza debajo. Y eso pues no va en negritas, ¿verdad? Todo el escrito no va en negrillas, sino que solamente los títulos y subtítulos. El nivel 2, dentro de ese capítulo 1, usted tiene planteamiento del problema, pues eso va alineado a la izquierda en negritas, mayúsculas y minúsculas, y el texto comienza en el párrafo debajo de ese título. ¿Okay? Si usted dentro de ese planteamiento tiene un subtema, ¿verdad? Pues entonces ese nuevo título que usted quiere poner, lo pone alineado a la izquierda, ese es el nivel 3, alineado a la izquierda, en negritas, itálicas. Fíjense que es casi todo lo mismo, lo único que el primero va centralizado, el segundo va alineado a la izquierda y el tercero va igual que el segundo, pero ¿qué? En letras itálicas. ¿Okay? La diferencia entre el 2 y el 3 es que el tercero usted le añade que va a ser en letras itálicas. El nivel 4, porque a veces escribimos como que con mucha elaboración, ¿verdad? Ese escrito tiene, pues tenemos capítulo 1, planteamiento del problema, y lo primero que vamos a discutir es algo específico, dentro de ese planteamiento, pues patriarcado. Ese sería un nivel 3. Dentro de patriarcado tenemos la masculinidad, pues entonces ya eso sería un nivel 4. Así que ese nivel 4 va indentado, o sea, ya no salimos del margen izquierdo y lo vamos a hacer como si estuviéramos comenzando un párrafo, pero para poner mi subtítulo. Va indentado en negritas, mayúsculas y minúsculas y termina en punto. ¿Okay? O sea que ese título de esa subsección que yo estoy haciendo, eso es un subtítulo, lleva punto final y el texto sigue como si fuera parte de ese titulito. Y un quinto nivel que puede ocurrir, pues va igual que el cuarto que se le añadió, que va en letras itálicas. Así que tenemos primero centrado, después alineado a la izquierda, regular, ¿verdad? Con negritas y mayúsculas y minúsculas. El tercero va igual que el segundo en itálicas. Ya en el cuarto indentamos ese título, el texto sigue al lado y el quinto es igual que el cuarto, pero va en letras itálicas. O sea que tenemos normal itálicas. ¿Okay? Estos son los niveles de encabezamiento en el escrito. Y eso es pues cuando usted tiene un escrito que consta de muchas partes y subsecciones. Aquí tenemos las referencias que utilicé para hacer esta presentación. Tenemos a Pastyle, ¿verdad? La página que les he estado recomendando porque sé que quizás es mucha información por el momento y esto es algo bastante general de lo que es APA, ¿verdad? Porque cuando usted se pone a escribir algo académico, usted dice, ay, ¿y esto otro cómo se hace? Surgen 20,000 dudas de cosas diferentes, ¿verdad? O sea que esto no, ningún taller de APA, ni siquiera estos que pongo acá como referencia, son exhaustivos en el tema. ¿Okay? Hay unos que son bastante más extensos, ¿verdad? Hay talleres, qué sé yo, de 3 horas de APA, porque hay bastante detalle. Así que yo les traté de traer lo más general dentro de lo que es el estilo de APA